más bien muchas gracias por el espacio. Yo me llamo Didier Puentis y mi compañero se llama Daniel Díaz. Nosotros somos de la empresa GPI, como ya pueden verlo, ¿verdad? Somos una empresa proveedora de factura electrónica y bueno, estamos acá para ayudarles también con el proceso de cambio que estamos implementando, ¿verdad? Que ya a partir de la próxima semana pues ya es un cambio que aplica de forma general y obligatorio para las diferentes actividades comerciales en el país, ¿verdad? Para que también, bueno, refrescarles un poquito quiénes somos nosotros. Somos una empresa que es nacional, nacimos en el año 2001 con un proyecto de cobro en línea. Básicamente es recaudar dinero por medios electrónicos para otras entidades, por ejemplo, Beneservicios, Tucán, todas estas conectividades, pues por ahí estamos nosotros involucrados. Tenemos lo que es factura electrónica desde el año 2010, emisores y receptores de los documentos electrónicos como proveedores como tales. Una aplicación para hacer pagos por el celular que se llama QuePago, un sistema de facturación para los acueductos y asadas, que es asadas en línea, y el más reciente producto es la aplicación QueDeclaro, que es para que los contadores se puedan ayudar a la presentación de las declaraciones, ya sea de renta, de IVA, proveedores, perdón, que empiezan a partir de este año también. Vamos a hablar el día de hoy pues, un poquito de lo que es la inscripción ante Hacienda, de los diferentes comprobantes electrónicos que ya hay y los nuevos comprobantes electrónicos que van a empezar a funcionar también. Vamos a hablar del IVA, sanciones. Entonces igual si tienen algún tipo de duda, consulta en el momento que la puedan tener, nos pueden levantar la mano y con todo gusto las vamos aclarando de una vez para hacerlo un poquito más entretenido. No sé si tenemos un tiempo estimado, cuánto tenemos que durar o lo que se desarrolle. Generalmente la charla máximo hora y media, a veces por consulta se puede expandir un poquito más. Ok, perfecto. Y bueno, recordarles también que con este tema hay muchos temas, está muy relacionado con lo que es la parte de contabilidad. El contador va a ser una pieza fundamental de ahora en adelante con todos los procesos nuevos. Quizás si ya hay consultas un poquito muy contables por la responsabilidad de la respuesta, nosotros no podamos darles esa respuesta que ustedes necesitan, pero la podemos llevar y consultarle a los asesores contables de la empresa y ya les podemos hacer las respuestas, hacérselas llegar por correo electrónico. Ok. A partir de, del momento que uno comienza a emitir facturas electrónicas o a desarrollar una actividad comercial, hay que estar inscrito ante la Administración Tributaria. La inscripción se hace por medio de la página de la ATV del Ministerio de Hacienda, y de ahora en adelante, si yo estoy desarrollando más de 2 actividades económicas, es importante inscribirlas, porque en el momento de la facturación yo tengo que decirle a Hacienda por medio de la factura a qué actividad económica yo le estoy facturando. Entonces eso es importante. Si no tenemos las actividades económicas inscritas ante la Administración Tributaria, si tengo solo una, por ejemplo, tengo un alquiler, o no sé, soy profesor y emito factura electrónica como tal, pero también tengo un alquiler, tengo que inscribir también la actividad comercial del alquiler para que haya un cruce de información. Aquí tenemos un reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios. Este reglamento lo publicaron ayer, anoche y hoy tuvimos que correr ya con actualizar también la presentación porque se mantienen muchas cosas, pero también hay otras cositas como que las dejan un poquito más puntuales, que ya las vamos a ver. Acá nos dice, bueno, el emisor receptor electrónico, ya nos dice que tenemos que estar inscritos ante la Administración Tributaria, que tenemos que tener un correo electrónico válido, que tenemos que disponer de un sistema para la emisión, la recepción y el almacenamiento de esa información, de todos los comprobantes o archivos XML que vayamos a trabajar. Emitir, entregar y recibir los respectivos comprobantes electrónicos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que lo que venimos haciendo, ¿verdad? Todas las facturas que yo realizo las tengo que enviar a Hacienda y las tengo que almacenar en el sistema o en mis métodos de respaldo y enviarle también las respuestas a la persona a la que yo le estoy facturando. Importante, como les decía, si no conocemos la actividad económica que estamos realizando, acá en la página de Hacienda hay un botoncito que dice consultar situación tributaria. ¿Esto por qué? Bueno, les decía que tenemos que poner en las facturas el código de actividad a la que le estamos facturando de ahora en adelante. Entonces, acá ustedes pueden ir a la página de Hacienda y consultar con su número de cédula cuál es mi actividad económica,
¿verdad? Si tengo que inscribir otra, pues ya tengo que ingresar a la página, ir a la actualización del RUT, del Registro Único Tributario, y inscribir esa nueva actividad. Por ejemplo, si no me sé el código de actividad, podemos buscar en un recuadro que dice descripción la actividad que yo estoy desarrollando, no sé, por ejemplo, si es profesor, le ponemos profesor y ahí nos aparece una lista y podemos elegir la que nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? Esto es importante que lo hagan porque, y para el control también que Hacienda necesita llevar con todos estos documentos nuevos que vamos a tener. Ahora, lo que son comprobantes electrónicos, pues vamos a hacer un refresco por ahí, retroceder el tiempo un poquito también, porque vamos a ver lo que ha venido ocurriendo conforme han pasado los años, ¿verdad? Lo que es de documentos electrónicos, factura electrónica, comenzó desde el año 2009, se fueron agregando y agregando y agregando textos hasta que llegamos al 2018, donde ya se publicó la primera resolución que daba las definiciones y especificaciones de lo que iba a ser factura electrónica, los archivos XML, las facturas, tiquetes, notas de crédito y notas de débito, ¿verdad? Después de esto, ya se publicó el 3 de noviembre del 2016 la primera resolución de obligatoriedad, donde ya Hacienda iba a ordenar o notificar a las diferentes actividades económicas qué fecha o a partir de qué momento tenían que ir emitiendo sus respectivos comprobantes electrónicos. 2018 hubo un cambio por ahí también en lo que era la obligatoriedad, en la resolución 12, donde ya no era por actividad como se venía trabajando anterior de esta, sino que era por el último dígito de la cédula según correspondiera como estábamos inscritos, cédula física o cédula jurídica. Y llegamos al 2019, donde ya vienen los cambios para la versión 4.3 de factura electrónica que arranca la próxima semana, que es con todos los cambios que involucran pues también la ley 9635, ¿verdad? Que es esto que tiene corriendo a casi todos los sectores. Ahora, cayendo ya básicamente en el reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios que se publicó de acuerdo también a las especificaciones que necesitan para lo que es el impuesto al valor agregado, hay definiciones también que debemos de conocer. Por ejemplo, en el artículo 2 se dan definiciones, aquí tenemos una lista muy reducida, pero podemos enviárselas por correo electrónico también en todo el documento para que ustedes lo puedan leer. Y bueno, tenemos las definiciones del comprobante electrónico, comprobante provisional por contingencia, emisor receptor electrónico, emisor receptor electrónico no confirmante. El punto 5 es, bueno, lo que tenemos actualmente y lo que sabemos. El formato XML, que es como se deben de generar las facturas, los diferentes comprobantes electrónicos, y respaldarlos en ese formato por el periodo que Hacienda nos solicita, y también hacérselos llegar a los clientes y a la administración tributaria en ese formato. Tenemos el número 6, comprobante provisional por contingencia, que esto está autorizado por Hacienda para aplicarlos en el momento que yo no tenga conexión a internet o por alguna razón mi proveedor de factura electrónica esté fallando. ¿Eso qué es lo que dice? Bueno, básicamente que es responsabilidad de cada obligado tributario darle continuidad a la emisión de documentos. Entonces, si por alguna razón no puedo ingresar al sistema, no puedo hacer la factura electrónica, yo tengo que ir a una imprenta autorizada por Hacienda, adquirir el talonario provisional, que es físico, y en el momento que no pueda aplicar la factura electrónica, lleno el documento provisional. Se lo entrego a mi cliente y a partir de ese momento voy a tener un plazo de 48 horas para hacer la sustitución de ese documento provisional. Ahora, cuando hacemos la sustitución, es importante también especificar en el proceso de facturación que estoy sustituyendo la contingencia. Esto también para respaldarme y hacerle llevar a Hacienda la información correcta. Porque si nada más hago la factura, pero no le especifico que estoy sustituyendo una contingencia, la otra persona con el talonario de contingencia puede decir que yo le emití una factura provisional y que no le hice llegar la factura electrónica. Porque en el momento que hago la factura electrónica no se ligan esos documentos. Entonces igual el sistema nos va a pedir la fecha que apliqué la contingencia, el consecutivo del papelito físico que le di a esa persona y la razón por qué tuve que aplicar. Ahora, el emisor receptor electrónico y el emisor receptor electrónico no confirmante. El número 7 es esas personas que emiten y recibimos y estamos obligados a hacer la aceptación de forma electrónica, y el emisor receptor electrónico no confirmante es las personas que emiten y reciben facturas electrónicas pero no tienen la responsabilidad o la obligación de aceptar las facturas de forma electrónica.
Por ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, lo que es régimen simplificado. Hay mucho sector del régimen simplificado que se pasa a emitir facturas electrónicas para mantener a sus clientes, pero ellos siguen manteniendo las condiciones del régimen simplificado, no tienen la obligación de hacer la confirmación electrónica. Ahí mismo, bueno, en el mismo documento ya nos habla, nos engloba también lo que son los comprobantes autorizados en ese reglamento, y nos agregan dos a la familia, que es factura de compra y factura de exportación. Entonces en total son factura electrónica, factura de compra, exportación, tiquete electrónico, notas de crédito y notas de débito. Son los documentos que a partir de la próxima semana los sistemas de facturación que ustedes estén utilizando tienen que actualizarse y permitir que ustedes puedan realizar estos documentos. Por aquí tenemos las definiciones, ¿para qué son? Por ejemplo, las facturas electrónicas, bueno, este es el documento que hacemos actualmente, ¿verdad? Se envía por correo electrónico, se ponen los datos de la persona, física o jurídica a la que le estamos facturando, el servicio, y de ahora en adelante tenemos que ir marcando por línea de detalle lo que es el impuesto. Si estoy dando un servicio y va con el impuesto al valor agregado, tengo que marcarle el 13%. Si es un servicio que le estoy dando, por ejemplo, no sé, por decir algo, a una empresa que esté exonerada y que solicite la factura con la exoneración, tengo que justificar en la factura por qué le estoy exonerando con un número de documento que esa persona me va a facilitar a mí también, que ahorita en la parte de IVA lo vamos a ver también. Como decíamos, factura electrónica de exportación es para todas aquellas ventas de productos o servicios que se originen en el territorio nacional y se vendan al exterior. Lo que son productos y en sí van a ir con un número de inscripción ante Procomer. Se dice que ahora el número de inscripción o de autorización por parte de Procomer. Sin ese numerito el sistema no me va a poder permitir aplicar la factura de exportación. Y tenemos la factura de compra. La factura de compra se aplica, por ejemplo, cuando yo necesito pasar un gasto y esa factura viene de un contribuyente que no está obligado a darme factura electrónica. Por ejemplo, régimen simplificado. El régimen simplificado se mantiene con sus características de emitir facturas de papel en el momento que nos las solicitemos, pero si la factura que me da el régimen simplificado es un gasto deducible para mi actividad, yo tengo que transformar ese papelito a electrónico. Entonces, cuando yo llegue probablemente a mi oficina o llegue a mi casa y me siente en la computadora a pasar esa factura, en la factura electrónica que yo voy a ingresar de compra, tengo que poner los datos del emisor, que van a ser los datos que van a venir en la factura de papel. El número físico jurídico de la persona que emitió la factura de papel, el servicio, el consecutivo, y los datos del receptor van a ser mis datos. De esa forma yo aplico la factura de compra y se la envío a Hacienda como un gasto deducible para mi actividad económica. Ahora, tener en cuenta también que lo que es régimen simplificado no va a cobrar IVA. Entonces, para que ustedes también, si por alguna razón adquieren algún producto o servicio de régimen simplificado, ellos no tienen que cobrar IVA, porque ellos no reportan el impuesto al valor agregado. Entonces ahora todos los documentos físicos los tenemos en internet. Básicamente sí. Correcto. Ok, perdón. Y también aquí me falta agregarle el recuadro que tenemos por azul, que al aplicar la factura electrónica, lo que le decía al inicio, si tenemos más de una actividad económica debemos de seleccionar la actividad a la que le estamos facturando. Probablemente los sistemas vayan a tener, bueno, en el caso nuestro, hay una opción va a haber una opción más bien para guardar la actividad económica, y en el momento que yo voy a facturar el sistema me va a preguntar a qué actividad le voy a facturar. Entonces eso también para que lo tengan presente. Eso sí, el usuario es quien tiene que guardar esa actividad económica. El sistema no la carga de forma automática. En la página que les mostré anteriormente, que es la página de Hacienda, ustedes pueden ingresar por ahí, consultar su situación tributaria, verificar cuál es su código de actividad y traerlo y copiarlo en la página de GTI y ponerle una descripción. La descripción sí es totalmente algo que me sirve para identificarlo. Entonces, cuando ya ustedes vayan a facturar, ya ustedes van a poder elegir a qué actividad se le van a aplicar. Ahora, tenemos por acá lo que son el tiquete electrónico. El tiquete electrónico se sigue utilizando, pero ahora nos hacen más énfasis en lo que es
que es para una venta rápida, no puede funcionar como un gasto deducible y tiene que ser, se puede utilizar más bien para la venta del consumidor final. Por ejemplo, los supermercados, los restaurantes, alguna tienda de ropa o todos esos tipos de comercios, ellos van a dar tiquete electrónico. ¿Qué es lo que hay que tener ahora? Un poquito de atención. Que lo que nos sirve para pasar como gasto son solamente facturas electrónicas. Por ejemplo, nosotros vamos al supermercado y en el supermercado nos preguntan, ¿ocupa factura o no ocupa factura? Si nosotros le decimos que ocupamos factura, en realidad algunos supermercados, no todos, lo que están enviando es un tiquete electrónico con la información de la persona, con el número de cédula, el correo electrónico. Según lo que nos dicen los reglamentos, el tiquete electrónico no se va a poder pasar como un gasto. Cuando a mí me emiten un tiquete electrónico, el consecutivo de 20 dígitos le dice a Hacienda qué tipo de documento es. A la mitad del consecutivo viene un código 1, 2, 3, 4. Si es factura, si es nota de crédito, si es nota de débito y si es tiquete electrónico. Si probablemente ese gasto yo lo paso a Hacienda, pero en el consecutivo va que es un tiquete electrónico, puede ser no tomado como un gasto. Ahí hay que tener un poquito de atención a esto porque también deja como un vacío por ahí el reglamento y lo que es la ley, porque dice que tiquete electrónico no se puede pasar como un gasto. Entonces, para garantizarnos de que ese gasto no lo pueden pasar, mejor pedir la factura electrónica y que el documento diga factura electrónica y que el consecutivo venga el código 1. Consecutivo es de 20 dígitos, el 9 y el 10, el dígito 9 y 10 es 01. Entonces, ahí va a estar lo que es la factura electrónica para poderlo pasar como un gasto. Vamos a tener, bueno, las notas de débito y las notas de crédito se mantienen actualmente, pero ahora viene una particularidad, por ejemplo, que cuando vayamos a hacer una nota de crédito o nota de débito, debemos de justificar con el sistema de facturación que yo tengo, qué es lo que voy a hacer con esa nota de crédito. Actualmente en los sistemas había una opción que dice corrige monto, corrige datos de referencia, básicamente como para justificar. Pero ahora los sistemas van a tener una opción que diga, por ejemplo, emití una factura, por alguna razón me la rechazó Hacienda, entonces el sistema va a tener la opción de decirme, bueno, para no tener que hacer todo el procedimiento otra vez de anularla y volver a hacer la factura electrónica y volverla a enviar, va a tener posiblemente un botoncito donde yo le voy a dar clic y ahí van a aparecer las opciones de sustituye la factura que me rechazó Hacienda, sustituye factura porque hay que actualizar los datos, dependiendo de la que yo haga. El sistema me va a redireccionar de una vez para aplicarle la corrección correspondiente. Entonces ahí sí hay que estar un poquito atentos a la actualización que probablemente se vaya a dar a partir del 1 de julio de los sistemas, ver los procesos de facturación, indiferentemente del sistema que estén utilizando, para familiarizarse un poquito, ¿verdad? Recordemos que también es un cambio a nivel general, a nivel nacional, y por personas que no estaban facturando de forma electrónica probablemente van a ingresar a partir también del 1 de julio a emitir facturas electrónicas porque tienen que cobrar el IVA, por ejemplo. Entonces, hay que llenarse un poquito de paciencia para los procesos que eso conlleva también. Se van, indiferentemente del proveedor que estén utilizando, el sistema de Hacienda se va a saturar. Entonces, esto pone un poquito también lento a los demás proveedores de factura electrónica. Entonces, hay que ir asimilando el proceso un poquito por ahí. Ahora, tenemos, bueno, eso se mantiene, lo que es la emisión, los sistemas de facturación, lo que van a hacer es el mismo procedimiento que veníamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Enviar los documentos a Hacienda, cuando Hacienda me revisa la factura, me la devuelve con un aceptado o rechazado, y eso el sistema se lo va a enviar a mi cliente para que mi cliente ya pueda hacer su proceso contable, por ejemplo. Lo que es el proceso de recepción, también se nos amplió el lapso de tiempo que teníamos para aceptar una factura. Antes de febrero, del 23 de febrero, solamente podíamos hacer la aceptación en un plazo de 8 días. Bueno, por cuestiones que también para que coincidan con la presentación de las declaraciones de IVA y todo eso que tiene que ver con gastos, de esta fecha para acá se habilitó que sea hasta tiempo máximo los 8 días hábiles del siguiente mes. O sea que si recibimos una factura el día de hoy, tengo lo que me queda de junio, más los primeros 8 días de julio para hacer la recepción de esa factura.
Si recibo la factura el 1 de julio, entonces ya empiezo a contar del 1 de julio al 31 de julio, 30 de julio por ahí, y después los primeros 8 días de agosto para hacer la recepción de esa factura electrónica. Acá ya es importante también mencionar que los sistemas de facturación electrónica van a tener una opción voluntaria de momento, donde yo voy a poder decirle a Hacienda por qué eso es un gasto para mí y a qué actividad le corresponde ese gasto, para que la información vaya cruzándose de una vez. Entonces también, probablemente cuando hagan la recepción de facturas a partir del 1 de julio vayan a haber diferentes casillas en la plataforma como tal, la que vayan a utilizar, y saber, bueno, que de momento no está obligatorio, pero ya se puede ir clasificando los gastos también. Esto también pues por cuestiones de IVA, ¿verdad? El IVA que se paga, el IVA que se cobra a la diferente actividad para que coincidan los números, como decimos, a lo que es la presentación de la declaración. Ok, entonces, de momento lo que son los archivos se siguen manteniendo, el PDF, el XML, y ese es el formato como lo vamos a recibir en el correo electrónico, los 3 documentos. Van a haber proveedores que van a enviar un correo, o hay proveedores más bien, que mandan un correo para cada factura. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es esperar que nos lleguen los archivos, en el sistema nuestro se reenvíen a un correo electrónico y luego se ingresa a la plataforma y se hace la aceptación correspondiente. ¿Qué es lo que tienen que seguir manteniendo, revisando los documentos? Bueno, cuando nos llegan los documentos al correo electrónico, revisar el tipo de documento que es. Recordemos que si es tiquete electrónico probablemente no nos lo vayan a pasar como un gasto, entonces hay que revisar que el documento diga que es una factura, un tiquete, nota de crédito, nota de débito. Tiene que decirnos el tipo de documento que es, revisar siempre el número de cédula, porque si les emiten una factura con un número de cédula, le cambian un dígito por ejemplo, ya esa factura no es de ustedes, entonces ya no la van a poder utilizar para un gasto. Dependiendo de quién se las emita, pues también es como decimos, ¿verdad? Un dolor andar detrás de esa persona que me corrija esa factura. Si tienen que pasar gastos de gasolina, quédense en la gasolinera hasta que les hagan la factura, porque generalmente les dicen, bueno, se la hacemos más tarde porque ahorita tengo mucha fila, y el más tarde ya no existe, ¿verdad? Los sistemas de gasolinera tienen ligado el sistema de facturación con el punto de venta, y lo que es la caja y todo esto. Entonces cuando no llega una factura o la emiten de forma incorrecta, es todo un proceso que ellos tienen que hacer para corregir esa factura. Es cierto, no es problema nuestro, pero ellos se atienen a que no pueden hacerlo porque no pueden justificar sacar el ingreso de ayer y meterlo hoy porque ya eso lo tiene que hacer el tesorero, y todo es un atraso por ahí. Entonces este tipo de facturas mejor esperar a que nos la den, y ojalá tener una tarjetita para dar los datos y que me hagan la factura con la información que les estoy suministrando. El proceso de recepción, por ejemplo, en la plataforma se mantiene, se van a agregar nuevas funciones, como les estaba diciendo, de lo que es la clasificación de los gastos, por ejemplo. Eso también para un tema de IVA, ¿verdad? La plataforma se va a actualizar también, y lo que son las aceptaciones automáticas, incluyéndonos nosotros y otros proveedores, manteníamos lo que es una aceptación automática, que las personas mandan a un correo, por ejemplo, aceptación@facturaelectronica.cl con una configuración previa, y el sistema aceptaba esas facturas de forma automática. Hay que estar pendiente porque probablemente eso vaya a sufrir un cambio. De momento se habla que va a estar ahí como funcionando, pero en el momento que ya haya que asignar los gastos o el gasto a la actividad económica, el gasto, perdón, para justificarlo, probablemente ya ese proceso automático no se va a poder hacer. Entonces hay que comenzar a hacerlo de forma manual. Entonces con eso hay que estar pendiente. Incluso que piensa que por reenviar la factura a la plataforma ya se aceptó, y cuando ingresan y están ese montón de facturas ahí, llaman enojados que no sabían que tenían que hacer el proceso. Y también hay que estar pendiente de hacer la aceptación. Actualmente, bueno, a la fecha, hay muchos sectores que no aplicaban la recepción de facturas electrónicas. Hay muchos contribuyentes que no estaban haciendo ese proceso porque no lo sabían o porque no les habían dicho, incluso porque el proveedor de factura electrónica que usan no tiene la opción. Entonces ya ellos estaban incurriendo en una falta. A partir del 1 de julio, probablemente el gasto que yo pase ya yo no lo voy a poder utilizar, porque ya tengo un proceso establecido por parte de Hacienda donde me indica el plazo límite para
hacer la aceptación de esa factura, ¿verdad? Entonces hay que cumplirlo de ahora en adelante. Hay sanciones que ya se van a poner mucho de moda por esto también, y por cuestiones de IVA, ¿verdad? Para no voy a poder acreditarme un IVA, por ejemplo, si no hice la aceptación de esa factura. Entonces, ahí también hay que estar pendientes sobre esto. Ahora, el nuevo reglamento de comprobantes electrónicos nos tiene una lista, por ejemplo, de las personas que están exentas de la emisión y la confirmación de factura electrónica. O sea, que no tengo que hacer ni tengo que aceptarlas de forma electrónica. El régimen de tributación simplificada se mantiene dentro de estos. Lo curioso del régimen simplificado, por ejemplo, es que ya la misma gente que está acá está migrando al proceso de facturación de forma electrónica porque les conviene mantener los clientes, ¿verdad? Usted pasa para Guapiles y usted ve las oditas donde dice casado tanto, desayunos tanto, tengo factura electrónica. Eso es para que los clientes sigan consumiendo, y también por el proceso de factura de compra que hablamos anteriormente. Si alguna persona del régimen simplificado me daba servicios o me vendía productos, pues anteriormente yo podía pasar esa facturita de papel y llevársela al contador y el contador justificar el gasto. Pero ahora, como ya hay un proceso de aplicar la factura de compra, pues más de uno por ahí va a querer evitarse aplicar la factura de compra y solicitar de una vez la factura electrónica. Entonces también pues se busca a nivel administrativo simplificar los procesos y simplificar todo lo que son estos pasos de más. Los condominios están exentos de la emisión y confirmación de factura electrónica, salvo que los condominios soliciten los comprobantes electrónicos para su presentación de gastos. Las organizaciones sindicales, las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública no tienen que hacer factura electrónica. Y lo que son excepciones a la emisión de documentos, instituciones del Estado, municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado, que por alguna ley gocen de una exención, y las universidades públicas no van a tener que hacer factura electrónica. En el momento que por alguna razón esas instituciones o esas entidades tengan que aplicar el cobro del IVA, pues ya van a tener que aplicar la factura electrónica, por ejemplo. Las cooperativas tampoco tienen que hacer factura electrónica, pero si ya tienen una maquinita ahí de venta de refrescos, por esa maquinita ya tienen que cobrar IVA y presentar la declaración también. Entonces va a depender mucho de las condiciones. Los partidos políticos no tienen que hacer documentos electrónicos, ni las asociaciones solidaristas, siempre y cuando no involucre a terceros que no tengan que ver con la asociación. Por ejemplo, ventas de algún tipo de producto a otras personas, ya ahí tendrían que aplicar la factura electrónica y probablemente el impuesto al valor agregado. Y dentro de estos también tenemos las personas físicas o jurídicas dedicadas al transporte remunerado de personas por concesión de la ARECEP, siempre y cuando la ARECEP les dé también o les regule el monto de la tarifa que tienen que cobrar por el transporte. Si es una empresa que tiene una concesión, por ejemplo, pero la ARECEP no le dice cuánto tiene que pagar, pues ahí ya va a tener